Muy buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran, muchachos? ¿Listos para iniciar la clase de hoy, jóvenes? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a compartir. Muy bien, chicos. Ahí está. El Buenas noches, tema... profe. muy buenas noches con todos. Nuestro tema de hoy, jóvenes, tiene que ver con lo que sería el tercer militarismo, ¿correcto? Hay que entender este periodo del gobierno de los militares, cómo llegan al poder, tras, tras qué acontecimientos llegan al poder, ¿cierto? No hay que olvidar, jóvenes, cuál había sido el periodo anterior. A ver, ¿cuál era el periodo anterior, muchachos? El oncenio de Leguía, ¿cierto? Muy bien, el oncenio de Leguía, claro que sí. Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué los militares llegan al poder nuevamente? A ver, lo habíamos visto durante la República Aristocrática y ahora vuelve a suceder nuevamente durante el gobierno de Leguía. ¿Qué tienen en común, jóvenes, el gobierno de Billinghurst y el gobierno de Leguía, el oncenio? ¿Qué tienen en común? A ver, ¿qué me podrían decir? Muy bien, a los dos le dan golpe de estado, es cierto. Benavides a Billinghurst, Sánchez Cerro a Leguía. Y mi pregunta es, ¿por qué les dan? Sí, son de carácter civil, eso es cierto. Pero ¿por qué le dan ese golpe de estado?
ver, ¿quién me podría decir? ¿Por qué le dan ese golpe de estado? A ver, chicos, vamos recordando. Hace 2 clases hemos visto la República Aristocrática. Y hace una clase hemos visto el oncenio. Por ser entreguistas, no. A ver, Billinghurst y Leguía, ¿con quién, eh, a ver, coloquialmente, con quién chocaron? Vamos a decir así. ¿A quiénes perjudicaron? Exacto, a la oligarquía, muchachos. Los dos perjudican a la oligarquía. Entonces, cuando la oligarquía ve que sus intereses están siendo afectados, ¿a quiénes buscan? A ver, jóvenes, ¿a quiénes buscan? A otro que lo represente. ¿Ya? Y eso, jóvenes, eso tiene que ver con el ejército. ¿Ya? Tiene que ver con el ejército. No se vayan a olvidar, jóvenes. Muy bien, la oligarquía busca a los militares. Por eso Benavides le terminó haciendo golpe de estado a Billinghurst. Por eso Sánchez Cerro le termina haciendo golpe de estado a Leguía. ¿Y qué le pasó a Leguía después del golpe de estado? Se fue del país, vivió libremente, se fue preso, se fue preso. Y pregunto, a ver, si saben, si no, me dice el profe, no sé, quién sabe. Como expresidente que había perjudicado a los oligarcas, le dieron una cárcel dorada, como algunos expresidentes actuales, o estuvo preso en una cárcel común y corriente de 3x3 o de 2x2, como son normalmente las cárceles comunes y corrientes. Una cárcel común. Una cárcel común. Y Leguía no era joven, muchachos. ¿Ah? Leguía ya tenía una avanzada edad y tuvo que soportar, obviamente,
no duró mucho tiempo en la cárcel, muchachos, ¿no? Fue una revancha de los oligarcas en contra de Leguía, ¿ya? En contra de Leguía. Muy bien. Seguimos entonces. Y no nos olvidemos, bueno, hemos hablado que el fin del oncenio, ¿cierto? Con el crack del 29, se terminan los préstamos, caen las exportaciones, desempleo, protestas, etcétera. Muy bien. Golpe de Estado, ya habíamos hablado de eso. Y vamos al tercer militarismo. A ver. Para el historiador Jorge Basadre, el tercer militarismo surgió ante el vacío político y la impotencia de las agrupaciones partidarias tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales que acechaban al Estado. A ver, nuevos movimientos sociales. ¿A quiénes jóvenes está haciendo referencia? Muy bien, el Partido Socialista del Perú y el Partido Aprista. Muy bien. El Partido Socialista y el Partido Aprista. Muy bien. Se inauguró con la sublevación de Sánchez Cerro con el apoyo de sectores populares urbanos, ¿cierto? Muchos decidieron apoyar a Sánchez Cerro, pero no se olviden, la oligarquía lo apoya también para evitar justamente que esos movimientos sociales, como bien han manifestado, ya sea el Partido Socialista del Perú y el APRA, puedan llegar al poder. Muy bien. ¿Qué más dice? Lo que fue una consecuencia de la crisis económica internacional. Como ya habíamos manifestado en la diapositiva anterior, jóvenes, ¿cuál era el contexto internacional? El crack, jóvenes, el crack de 1929 había afectado también nuestra economía, ¿cierto? Había afectado nuestra economía. Entonces, estando Sánchez Cerro en el poder, por si acaso, Sánchez Cerro, jóvenes, se establece primero en una junta militar. Esta junta militar, por si acaso, va de 1930, vamos a poner ahí la fecha, ¿ya? La junta militar de 1930 a 1931, ¿ya? Aproximadamente, jóvenes, 7 meses
duró esta junta militar de Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro le hace el golpe de Estado a Leguía en agosto de 1930, 22 de agosto de 1930. Entonces calculen 7 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta marzo del 31. Durante ese tiempo, Sánchez Cerro derogó la ley de conscripción vial. A ver, esta ley de conscripción vial, llamada también la mita republicana, ¿a quién perjudicaba? A los indígenas, ¿sí o no? Perjudicaba a los indígenas, porque los obligaban a trabajar en la construcción de carreteras. Entonces, elimina como una medida, vamos a decir así, una medida populista, una medida populista. Y creó el Tribunal de la Sanción Nacional. Repito, el Tribunal de la Sanción Nacional. ¿Para qué? Para perseguir a todos aquellos que formaron parte del gobierno de Leguía. Castigar a los funcionarios del gobierno de Leguía. Y obviamente Leguía también va a estar involucrado. Y ya te manifesté hace un momento qué le pasó a Leguía y cómo terminó Leguía. Muy bien. Decretó el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Repito, el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Llegó la misión económica Kenmerer de Capital Jóvenes, o mejor dicho, esta misión económica es una misión norteamericana. La misión de los Estados Unidos. Para realizar un estudio y recomendaciones, sobre las finanzas del país. A ver, esta misión norteamericana, Kenmerer, viene para solucionar los problemas que nos había dejado el crack de 1929. ¿Qué planteó esta misión Kenmerer? La Ley General de Bancos. En pocas palabras, una reforma financiera. Repito, una reforma financiera. Todos los lineamientos que hoy utilizan los bancos, repito, todos los lineamientos que hoy utilizan los bancos se establecen con esta misión Kenmerer.
créditos, préstamos, hipotecas, embargos, etc. Y se aplicó también una ley monetaria. Repito, una ley monetaria. Se hizo una reestructuración del Banco de Reserva del Perú. Repito, en el gobierno de Leguía se había creado el Banco de Reserva del Perú. Ahora, en el gobierno de Sánchez Cerro, se pasa a llamar Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y cuál es, jóvenes, la función del Banco Central de Reserva del Perú? ¿Cuál es la función del BCRP? Mantener la estabilidad monetaria. Ya, mantener la estabilidad monetaria. Muy bien, esa es una de sus funciones. Y este año se ha hablado del BCR a cada momento, ¿sí o no? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Muy bien, la emisión de monedas y de billetes, claro, también esa es la función. Pero no se olviden, la estabilidad monetaria tiene que ver con el Banco Central de Reserva del Perú. A no olvidarse, jóvenes. Muy bien. Seguimos. Entonces, eso se produce durante la Junta Militar. Sánchez Cerro recibía muchas críticas porque quería convocar elecciones, que él quería participar en las elecciones y obviamente él prefirió renunciar, correcto, prefirió renunciar a la Junta Militar, terminó asumiendo en el cargo David Samanez Ocampo el 11 de marzo de 1931, ¿ya? Toma la Junta Militar David Samanez, y durante esta Junta Militar se crea el JN, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones. Y a partir de ahí se dan las elecciones muy parecidas a las que hoy nosotros llevamos a cabo. Un sufragio obligatorio, secreto, directo, donde van a participar jóvenes los varones mayores de edad. Y la mayoría de edad en esa época era a partir de los 21 años. Repito, a partir de los 21 años. Pero había una característica primordial.
tienen que saber qué cosa. Leer y escribir. ¿Quiénes están siendo marginados? Los indígenas, los analfabetos, que para esa época representaban entre el 60 o a 70% de la población, si no es más, muchachos, pero más o menos por ahí. Y eso que durante la República Aristocrática solo votaron alrededor de el 5% nada más. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que era un sector mucho más reducido, ¿no? De los oligarcas. Muy bien. ¿Y quiénes participaron en las elecciones de 1931? Vamos a agregar ahí, a ver quiénes participaron. A ver, me pueden ir escribiendo, me van diciendo quiénes participaron, muchachos. A ver, jóvenes. Muy bien, me dicen por ahí, profesor, participó Aya de la Torre. A ver, participó Aya de la Torre. A ver, ¿quién es más? Y Sánchez Cerro, obviamente. A ver, por el partido aprista, Víctor Raúl Aya de la Torre. Y Sánchez Cerro se une a la Unión Revolucionaria. Pero este partido de la Unión Revolucionaria tenía una característica. Era un partido fascista. ¿Ah? Un partido fascista. ¿Y a qué me refiero con un partido fascista, muchachos? A los de la Unión Revolucionaria, a los de la Unión Revolucionaria los llamaban urristas. Muy bien. El fascismo es anticomunista. Muy bien. Anticomunista. Y, ¿quién era anticomunista, muchachos? Oh, casualidad. ¿Quién era anticomunista? El APRA.
¿cierto? El APRA era anticomunista. Entonces, desde ahí tiene que saber que si Sánchez Cerro gana las elecciones y es anticomunista, ¿a quién va a perseguir? A Aya de la Torre, ¿sí o no? Muy bien. Va a perseguir a Aya de la Torre. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, creo que no hay dudas. Profe, ¿quién ganó las elecciones? Y miren que esto va a ser importante porque hasta antes de que se establezca el Jurado Nacional de Elecciones, el que terminaba eligiendo a los presidentes era el Congreso, ¿sí o no? Era el Congreso. Aya de la Torre, por si acaso, Aya de la Torre, por si acaso, no aceptó, muchachos, no aceptó los resultados. Cualquier parecido con la actualidad, jóvenes, solo es pura coincidencia. ¿Qué gritaban los partidarios de Aya de la Torre? Fraude, fraude. Y Aya de la Torre se fue al norte, ¿no? A su bastión aprista, ¿no? Dio un meeting y Aya de la Torre fue declarado presidente moral del Perú. Repito, presidente moral del Perú. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Entonces, para que sepan esa información, muchachos. Entonces, ya sabes que Sánchez Cerro llega al poder con la Unión Revolucionaria, ¿no? De ideas fascistas, ¿no? De ideas fascistas, anticomunista. Muy bien. Por lo tanto, saca una ley, la llamada ley de emergencia, ¿ya? La llamada ley de emergencia, que supuestamente iba a mantener el orden establecido, ¿ya? Mantener el orden establecido. Pero en realidad, jóvenes, en realidad, esa ley de emergencia sirvió para perseguir justamente a los partidos de tendencia socialista o de tendencia comunista. Pues sirvió para una persecución política, ¿ya? Persecución política, muchachos. Para el APRA y para el Partido Comunista del Perú. Ese fue el verdadero objetivo de esta ley de emergencia. Muy bien. Y miren que había una marcada diferencia entre lo que pensaba Aya y lo que pensaba Mariátegui, ¿cierto? A ver, Aya de la Torre era anti ¿qué?
A ver, el APRA antiquera. No, a nivel su pensamiento, el pensamiento aprista. Antiimperialista. Muy bien. El APRA es antiimperialista. ¿Mariátegui era antiimperialista? ¿Qué era Mariátegui? Antioligarca. Muy bien. Antioligarca. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Seguimos. El año de la barbarie, 1932. El año de la barbarie. Este acontecimiento, ¿con quiénes está relacionado? A ver, muchachos. El año de la barbarie está relacionado con el APRA, ¿ya? Con el partido aprista. Los apristas jóvenes tomaron el cuartel O'Donovan en la ciudad de Trujillo. Hubo un intercambio, jóvenes, hubo un intercambio de fuego, ¿no? De armamento, de balas, en este asalto al cuartel O'Donovan, ¿no? Los apristas se apoderaron, muchachos, de armamento, murieron apristas, murieron militares. Esta toma del cuartel O'Donovan fue liderado por Manuel el Búfalo Barreto, famoso él, y el Estado para poder recuperar el control de la ciudad de Trujillo, bombardeó el puerto de Salaberry, bombardeó la ciudad de la Floresta, y cuando tomó el control, comenzó a perseguir a los partidarios apristas. A todos aquellos que fueron capturados terminaron siendo fusilados en las ruinas de Chancha. Entonces, por ese acontecimiento, jóvenes, la historia lo llama el año de la barbarie. Otro acontecimiento, el problema de Leticia. A ver, ¿qué pasó con Leticia? Leticia, jóvenes, era un pueblo en el trapecio amazónico que busca regresar a territorio peruano. A ver, jóvenes, cuando hablamos del trapecio amazónico,
Estamos hablando de la frontera. ¿Con qué país? Con Colombia. Muy bien, con Colombia. ¿Y qué tratado nosotros habíamos firmado con Colombia? Muy bien, el tratado Salomón Lozano. Claro que sí, el tratado Salomón Lozano. Entonces, los pobladores de Leticia, un grupo de pobladores de Leticia, que no quería formar parte de Colombia, se subleva, toman prisioneros a las autoridades colombianas, ¿ya? Y le piden ayuda a Sánchez Cerro. Y obviamente Sánchez Cerro dijo, muy bien, Leticia, te vamos a apoyar para que regreses al Perú, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que sucedió, muchachos? ¿Qué es lo que sucedió? A Sánchez Cerro lo asesina. Ya habían intentado asesinarlo anteriormente. Este Sánchez Cerro estaba pasando revista, jóvenes, estaban pasando revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz. A ver, jóvenes. Hoy, 2021, ¿qué es el hipódromo de Santa Beatriz? Muy bien, hoy es el campo de Marte. Muy bien, el campo de Marte, correcto. Un partidario aprista, jóvenes, Abelardo Mendoza Leiva, se acercó, jóvenes, hacia el carro del presidente y con un disparo lo terminó asesinando. Hay versiones respecto al asesinato de Sánchez Cerro, porque después a este partidario aprista lo terminan ejecutando a las afueras del hipódromo, pero hay versiones. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, para ser más exacto, no le convenía que el Perú recuperara el trapecio masónico, porque eso perjudicaría sus intereses, ya que Estados Unidos estaba controlando el canal de Panamá. Y Panamá, jóvenes, y Panamá le pertenecía a Colombia, era una provincia colombiana, muchachos, una provincia colombiana. Muy bien, chicos. Entonces, por ahí siempre hay suspicacias respecto por qué Sánchez Cerro fue asesinado. Ni bien, jóvenes, murió, el Congreso eligió como presidente a Óscar R. Benavides.
Pero antes de ir al gobierno de Benavides, una de las obras importantes, una de las obras importantes fue la Constitución de 1933. Repito, 1933. Se prohíbe la reelección inmediata, ¿ya? Se prohíbe la reelección inmediata, debido a que Sánchez Cerro en su momento Leguía también había eliminado la reelección, pero después con argucias siguió gobernando, ¿no? Porque hizo una reforma electoral. Acá la prohíbe y como dice, recalcando que esta prohibición no podía ser reformada ni derogada. Más adelante el periodo presidencial se va a ampliar a 6 años. Otro de los puntos importantes de esta Constitución del 33 tiene que ver con lo siguiente. Vamos a resaltar. Miren, estableció el derecho de sufragio para todos los ciudadanos mayores de 21 años que supieran leer y escribir, pero quedó rechazado el sufragio a favor de la mujer y de los analfabetos. Profe, eso ya sabíamos, sí, pero miren, concedió a las mujeres la votación en las elecciones municipales. Repito, concedió a la mujer la votación, pero en las elecciones municipales. Muy bien. El Parlamento fue bicameral, ¿ya? Quiere decir que había senadores y diputados. Estableció el sufragio para todo, bueno, eso ya lo habíamos visto. Voto directo y secreto. El Estado protege a la religión católica, apostólica y romana, y en consideración de ser la religión mayoritaria del pueblo, pero sin embargo, te dice acá, sin embargo, las demás religiones gozaban de libertad, ¿no? Voy a poner ahí, las demás religiones gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Muy bien. Otro punto importante, el Estado no reconoce la existencia legal de partidos políticos de organización internacional. No reconoce a partidos políticos extranjeros. ¿A quiénes se está refiriendo ahí? El APRA, que se fundó en México, muy bien, y al Partido Socialista, que tiene influencia del comunismo. Muy bien, jóvenes, muy bien. Y se contempla la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Muy bien. Entonces, tras estos acontecimientos,
Vamos a ver el segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Pero antes de ir al gobierno de Benavides, vamos, jóvenes, a desarrollar nuestro examen del día de hoy. Muy bien. Vamos a compartir el examen. Ya el examen está habilitado. Muy bien, 10 minutos y continuamos con el gobierno o segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Muy bien, veo que algunos ya han terminado, algunos están ya on fire. Muy bien, chicos, muy bien. Los demás continúen, por favor.
2 minutos, jóvenes, para continuar. Muy bien, jóvenes, vamos cerrando el examen. A ver, vamos actualizando. Último segundo, muchachos. A ver, chicos, vamos terminando. Veo 45 más o menos en sala y solamente hay 29, muchachos. A ver, por favor, muchachos, es importante el examen porque obviamente te permite saber cuánto has estado atento y son cosas que hemos hablado hace un momento. Muy bien, cerramos entonces. Muy bien, a ver. En la pregunta número 1 dice, durante el gobierno de Sánchez Cerro, el enfrentamiento militar con Colombia significó en el ámbito diplomático y la respuesta era la B, el cuestionamiento al tratado Salomón Lozano, ¿cierto? La respuesta era la B. Muy bien. No puede ser la D porque el tratado Salomón Lozano es con Colombia.
No era con Ecuador. Después, en la pregunta número 2, Luis Miguel Sánchez Cerro fue presidente constitucional del Perú 1931 al 33 y su breve gobierno se caracterizó reprimir la oposición aprista y comunista, claro que sí. Favorecer a los grupos oligárquicos, recuerda que ellos habían apoyado al golpe de Estado. ¿Se opone al capital imperialista? No. Si está con los oligarcas, no puede estar en contra del imperialismo. ¿El auge exportador y bonanza económica? No, no hubo un auge exportador ni una bonanza económica. Y su política de grandes obras públicas, tampoco hubo una política de grandes obras públicas en el gobierno de Sánchez Cerro. Así que la respuesta era la A, ¿correcto? La A. Muy bien, la mayoría marcó 1 y 3. Recuerden, oligarquía y imperialismo van de la mano. O sea, Sánchez Cerro fue fascista y por ende fue anticomunista. Pero si bien es cierto fue fascista, no se opuso a los Estados Unidos. Si no recuerden, ¿qué misión económica había llegado, muchachos? ¿Llegó o no llegó la misión económica Kenmerer? ¿De qué capital era? Norteamericano, claro. Entonces, si tenía el apoyo o tenía relaciones con los Estados Unidos, no puede ser antiimperialista, ¿correcto? Muy bien. Seguimos. Y en la pregunta número 3, el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue uno de los episodios de violencia política más grandes del siglo XX. Entre las consecuencias más importantes de este magnicidio podemos mencionar, y la respuesta ahí sería la D, la pérdida definitiva del trapecio amazónico. ¿Por qué? A ver, muchachos, a ver justamente en este segundo gobierno de Óscar R. Benavides, característico por su frase orden, progreso y trabajo. Orden, repito, progreso y trabajo. Miren, una de las primeras cosas que hace Benavides es dar una ley de amnistía general para los presos políticos. A ver, ¿quiénes, quiénes eran los perseguidos políticos? El APRA y el Partido Comunista, ¿cierto? Repito, el APRA y el Partido Comunista. Y un partidario aprista,
terminó asesinando al expresidente y ahora le dan una amnistía. En mayo de 1935 se produce el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, ambos por Carlos Estir Lafo. La pregunta es, ¿por qué asesinaron al director del diario El Comercio? ¿Por qué hicieron eso los apristas? Porque en esa época el diario El Comercio criticaba mucho al partido aprista. Y obviamente eso no les agradaba tanto y terminaron asesinando a su director, muchachos. Muy bien. Con eso, el partido aprista pasó nuevamente a ser un partido ilegal, un partido fuera de la ley. Se creó el Seguro Social Obrero y de obligación para el empleador, se reconstruyó Palacio de Gobierno, se construyó el Palacio de Justicia. Hay una frase muy famosa de Benavides que dice, tanto palacio para tan poca justicia. Así como hubo un hospital obrero o un seguro social obrero, hubo un hospital del seguro obrero. Hoy, jóvenes, ¿qué nombre lleva ese hospital obrero? Muy bien, el Almenara. Muy bien. Seguimos. Construcción de la carretera panamericana. Se crea el Ministerio de Salud. Se promulga el Código Civil de 1936. Profe, ¿qué es un código civil? Un marco de leyes, ¿ya? Un marco de leyes donde los civiles tienen parámetros para comportarse, ¿ya? Eso es un código civil. Normas para que los civiles deban o cómo tienen que comportarse en sociedad. Se moderniza el puerto del Callao y la construcción del puerto de Matarani y se funda el Banco Industrial del Perú. Muy bien. Seguimos. En las elecciones jóvenes
de 1936 participa Luis Flores de la Unión Revolucionaria, Jorge Prado Ugarteche de una alianza de partidos, Manuel Vicente Villarán, antiguo civilista, y Luis Antonio Eguiguren, apoyado por el APRA. Las elecciones de 1936, jóvenes, fueron anuladas. La pregunta es, ¿por qué fueron anuladas? Si el que iba ganando estas elecciones era Luis Antonio Eguiguren. A ver, ¿por qué creen que fueron anuladas, muchachos? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? Mira más allá del evidente ese cuadro. Estaba ganando, ¿ah? Muy bien, por la intervención, jóvenes, por la intervención del APRA. Iba a salir elegido presidente, pero como el APRA lo terminó apoyando, ¿ya? Como el APRA lo terminó apoyando, y recuerden, habían dos cosas. El APRA era un partido extranjero, por lo tanto no podía participar. Y dos, estaba fuera de la ley por el asesinato del director del diario El Comercio. Muy bien. Ante eso, Benavides siguió gobernando hasta 1939. Pero para poder terminar, jóvenes, no nos olvidemos sobre el conflicto con Colombia, sobre el trapecio amazónico. Benavides decide reunirse con el presidente de Colombia, Alfonso López. Repito, presidente de Colombia, Alfonso López. Y Benavides reafirma con este presidente, a través del protocolo de paz, amistad y cooperación de Río de Janeiro, se ratifica el Tratado Salomón-Lozano. ¿Qué significa eso de que ratifica el Tratado Salomón-Lozano? Que el trapecio amazónico, que el pueblo de Leticia van a seguir siendo colombianos. Es decir, oficialmente, jóvenes, o más que oficialmente, definitivamente perdemos el trapecio amazónico. Hacia 1939 se convocó jóvenes a elecciones, José Quesada por la Unión Revolucionaria y Manuel Prado Ugarteche, con el apoyo de Benavides, con el apoyo de la banca, porque su familia era dueña del Banco Popular, por ejemplo. Los Prado Ugarteche eran dueños también de las empresas eléctricas en el país. Gana la presidencia Manuel Prado Ugarteche y jóvenes, se inicia el periodo conocido como la Primavera Democrática. Pero ese tema lo vamos a ver la próxima clase. Antes de terminar, jóvenes, vamos a desarrollar algunas preguntas del material. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1?
Muy bien, me dicen, profesor, la 1, la B. Veamos si es así. Correcto. Traer a la misión Kenmare. Muy bien. Vamos a la número 2. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la número 2? Muy bien, me dicen, profe, la 2, la D. Apoyar a gobiernos fascistas. Muy bien. Muy buena respuesta. Seguimos. Vamos con la número 3. Muy bien, la 3, la A, me dicen. Veamos si es así. Correcto, porque la misión Pershing tiene que ver con el gobierno de Leguía. Y la pregunta te dice excepto, ¿no? Algo que no pertenece. Vamos a la número 4. Muy bien, me dicen la C por ahí. A ver, veamos si es la respuesta. Muy bien. Disminuyendo el ingreso de capitales norteamericanos. Claro, de esa manera afectó el crack del 29. Muy bien. Vamos a la número 5. Algunos me dicen la B, otros me dicen la D. Veamos. La B. Por la política entreguista y violatoria de nuestra soberanía. Porque la D no, ¿por qué no puede ser la D? Porque dice por parte de los partidos políticos. Y no todos los partidos políticos eran proimperialistas, ¿no? Por si acaso. Pero sí estaba el tercer militarismo o el gobierno de Sánchez Cerro,
estaba en contra de la política entreguista y por la cantidad de territorios que perdimos durante el oncenio. Vamos a la número 6. Que se me había apagado el audio. La respuesta es la C, pero para eso he cambiado y es 1, 2, 4, muchachos. ¿Ya? Repito, 1, 2, 4. No puede ser la B porque, jóvenes, la 3 donde dice concedió el voto a la población analfabeta, eso no se da. Los analfabetos no podían votar. ¿Correcto? Muy bien, vamos con la número 7. Muy bien, la 7 la B. Muy bien. El endoso de votos apristas. Muy bien. Vamos con la número 8. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? Me dicen la 8, la D. Veamos a ver. A ver. Dice, ¿por qué no puede ser la D? Porque la D dice voto presidencial a todos los varones a partir de 21 años. Y no es a todos los varones, sino a los ciudadanos varones alfabetos. Es decir, que sepan leer y escribir. Por eso la respuesta es la A. Vamos con la número 9.
A ver, la 9, la B, me dicen. Muy bien, dejar fuera de la legalidad al APRA. Muy bien. Y terminamos con la número 10. Muy bien, me dicen, profe, la 10, la C. Claro, el Tribunal de la Sanción Nacional. Muy bien, jóvenes, y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación y nos vemos hasta la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense, muchachos. Buen fin de semana. Nos vemos.